Hablemos de Celeste. Celeste es un juego de plataformas indie con una dificultad algo elevada. Salió en 2018 y logró tener mucho éxito. La historia principal gira en torno a Madeline, que se decide a emprender una aventura hacia la cumbre de la montaña celeste. Madeline es una chica que ha sufrido de depresión y ansiedad, y se propone escalar la montaña celeste por el simple motivo de probarse a sí misma que podía hacerlo, sin saber como tal que la montaña es catalizadora de emociones y que le jugaría a ella una mala pasada. El juego en resumen trata sobre Madeline y su deseo de probarse a sí misma de que puede escalar la montaña. Conforme vamos avanzando en el juego, vamos interactuando con más personajes y conociéndolos, como lo es Theo. Él viene siendo un personaje que, si bien también tiene sus propios temas personales y sus propias razones para estar en la montaña, también es alguien que nos ayuda en momentos cruciales, con palabras de apoyo e incluso con una técnica de respiración que ayuda a aliviar la ansiedad. Y ahora, pasando a lo fuerte. La montaña no es cualquier lugar. Se habla de una montaña que conforme avances te va a ir mostrando cosas profundas y también cosas que no quieres ver. Es ahí en donde empieza lo bueno. Mientras vas avanzando por el segundo capítulo, en lo que sería un sueño, entre comillas, te encuentras con un espejo misterioso, en donde te das cuenta que tu reflejo no es tuyo. Y ahora te paras con más detenimiento y te das cuenta que sí eres tú, pero con oscuridad. Y ahora la hemos dejado escapar. Esta otra parte se llama Madeline, de malo, y no es nadie más y nada menos que tú. Durante el juego, esta parte nuestra que dejamos escapar comienza por sabotearnos el trayecto de cuantas formas le sea posible. Intenta rebajarnos con palabras, diciéndonos que no somos suficientes o que no podemos lograr nada por nosotros mismos. También te sabotea de maneras ya más peligrosas, como cuando intenta alterar el carrito de teleférico. Y es que desde el inicio del juego ya sabemos que Madeline tiene muchas dudas acerca de la decisión que tomó, porque está saliéndose por mucho de su zona de confort y es que ella nunca había realizado algo así. Conforme vemos que dialoga consigo misma, notamos que Madeline duda mucho de sí misma, de sus capacidades y tiene poca autoestima. Y ahora todas esas voces y dudas y pensamientos negativos se ven personificados y se convierte en la antagonista principal. Esta parte tuya comienza por hacerte maldades, y Madeline se la vive enojada con eso. Le dice y le habla en un tono bastante fuerte. Le dice, te odio. Le dice, no te necesito. Le dice que ella es la culpa de todos sus males. Y esto pues lo podemos entender porque es como si nuestro mejor amigo o una persona muy cercana a nosotros se la pasara insultándonos o rebajándonos. Estamos de acuerdo que es obvio que estaríamos enojados con esta persona. Pero ahora, es que a mí lo que se me hace más fuerte es que a fin de cuentas Madeline le está diciendo todas estas cosas negativas, no a un amigo, no a un familiar, sino al espejo. Que sí, es la parte negativa de ella, pero sigue siendo ella. Ahora, para ponerte en contexto, imagínate pararte al espejo y decirte, no eres suficiente. Ahora, imagínate que después de decir eso también te dices, me odio por no permitirme sentirme suficiente. Y es que la verdad es que esto se convierte en un círculo vicioso de odio muy triste. Porque primero te autosaboteas y después te odias por autosabotearte. Pues ¿cuándo va a terminar? Y la verdad es que sí, podemos entender el porqué del enojo de Madeline. Ella simplemente quiere progresar, pero esta parte negativa y oscura de ella no se lo permite, concluyendo por sí sola en decir, puedo hacer esto sin ti. Todos, en definitiva, tenemos un lado oscuro. Una parte de nosotros que quisiéramos ocultar en lo más profundo de nuestro closet y no permitirle que salga, para quizás al fin podernos sentir bien. Esta parte de nosotros es la encargada de distorsionar la realidad en la que vivimos. Nos perturba y enaltece nuestra soberbia, nuestros complejos, nuestra baja autoestima
la autoexigencia, nuestras inseguridades y más cosas. La lista sigue. En el juego toda la lucha es contra esa parte oscura de nosotros, sin darnos cuenta que rechazarla solamente la fortalece. Pero mientras avanzamos y también nos conocemos un poco más, comenzamos por entender los motivos y las razones de Badeline. Nos vamos haciendo conscientes de su existencia y la comenzamos por aceptar y comenzamos por entenderla y a su vez a entendernos. A fin de cuentas, esta parte oscura sigue siendo parte de nosotros. No podemos vivir escondiéndonos de nuestras fallas. Tenemos que mirar esta parte oscura y permitirnos el acercarnos con compasión para poder amarnos más, iluminarnos más y aceptarnos más. Y ya lo dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo vas a llamar destino. Y así pues, Madeline comienza por abrazar a su parte oscura, que exactamente era todo lo que necesitaba. Entiende que no puede llegar lejos sin ella. Entiende que necesita esa parte oscura para poder escalar la montaña. Y tras tener un diálogo amoroso y de entendimiento, llegan a un mutuo acuerdo. Y comienzas por escalar una vez más. Y ahora, gracias a que te aceptaste, te es otorgado un salto extra que te permite llegar más lejos y más alto. Y es así como consigues llegar a la cima. Llegas después de haberte aceptado a ti mismo. Llegas después de entender que tú no eres tus fallas, tú no eres tu ansiedad, tú no eres oscuridad, sino que estos aspectos son parte de ti y aceptarlos y mirarlos con amor y con compasión te permiten conocerte y te permiten iluminarte. Y bueno, ya para ir concluyendo, Celeste es un juego que toca muchas fibras sensibles, pero de una forma muy real y muy tierna. En lo personal siento que te dan muchas herramientas para permitirte el no sentirte juzgado por tu ansiedad o por tu depresión o por demás sentimientos negativos que podamos tener, sino que te hacen la invitación a mirar estos sentimientos y estos aspectos negativos de nosotros y te invitan a verlos con compasión, a permitir el aceptarnos que son parte de nosotros. Entonces, es eso. En lo personal, pues fue un viaje muy interesante porque, miren, ya platicándoles, yo soy alguien muy autoexigente y a su vez soy alguien que procrastina mucho. Entonces, por ejemplo, estoy procrastinando, me doy cuenta que estoy procrastinando y llega este diálogo interno agresivo de decir, ¿por qué no te pones pilas? ¿Por qué no haces lo que te toca? Entonces me pongo a hacer lo que me toca y luego entra el diálogo de la autoexigencia, de ver lo que estoy haciendo y digo, esto no está al nivel de lo que puedes hacer o esto no está al nivel de otros creadores de contenido. Entonces, por eso mismo, a veces evito hacer las cosas porque ya sé que este diálogo negativo va a entrar. Entonces, procrastino nuevamente y está ese círculo vicioso. Y ahora, tras haber jugado Celeste, pues ya me permito tomarme esas pausas, hacerme consciente de este diálogo negativo y me vuelvo a traer al mundo real. Y es darse cuenta de eso. Tras jugar Celeste me ayuda un poco más a tener más herramientas para traerme de vuelta al presente. Pero pues bueno, si quieren jugar Celeste, háganlo. No les toma mucho tiempo, son unas 8 horas. Es relativamente poco. Vayan a jugarlo y cuando lo hagan, vuelven a este video y me dicen qué les pareció. Yo mientras tanto me despido y quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Yo soy Bobers y hago la invitación a que se suscriban a este canal, porque imagínate poder decir que fuiste uno de los primeros suscriptores del Mariana o del Rubius. Pues la verdad es algo muy chido de presumir. Entonces,
Si tú te suscribes desde ahorita a este canal, tú vas a poder decir eso en un par de años más. Así que te hago la invitación a que te suscribas desde ahorita, también para que apoyes a los canales y a los creadores chiquitos como yo. Bueno, y sin nada más que agregar, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Bovers o Salvador Gómez, como prefieras llamarme. La siguiente semana no estoy muy seguro de que podamos tener un video porque fui invitado al Talentland. Gracias, Esther, por tu beca. Y pues ya ustedes estarán viendo por aquí si hay video o no hay video. En fin, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Vámonos.